Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7a, 10 al 17. En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David, y llegando a su presencia le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así, por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías elitita. Así dice el Señor: yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas, yo en cambio haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño, ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra de Dios. Salmo 51 o 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaron. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarlas de agua. Él estaba en la popa dormido sobre el cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. La barca con los discípulos y Jesús durmiendo cerca del timón da a la parábola un significado eclesial. La iglesia, que lo mismo que ayer, que hoy y a lo largo de todos estos años de evangelización, ha tenido que remar con gran dificultad para llegar a la otra orilla, la orilla de los paganos, de los que no confiesan la misma fe o creen a su manera, como dicen tantos, o no quieren asumir sus responsabilidades, o han perdido, según ellos, la fe, la esperanza y la confianza por los diferentes escándalos que muchos por nuestras incoherencias hemos provocado, sacerdotes y fieles laicos, y siguen tantos tipos de creencias, de ideologías, de doctrinas, mucho más halagüeñas supuestamente,
y acomodadas a los tiempos que corren. La Iglesia, que tiene que sortear vientos contrarios de enemigos, contradictores, indiferentes, mediocres o santones, que creen que han alcanzado la conversión de la noche a la mañana por pertenecer a tal o cual grupo radical e intolerante. En fin, la Iglesia, que tiene que sufrir muchas veces la persecución, el odio y la rabia de quienes se sienten tocados en su conciencia por la verdad del Evangelio anunciada, por quienes han recibido este mandato de Cristo y no pueden traicionarlo acomodándose al querer y a la lógica de este mundo, y desacomodando y desestabilizando tantas maneras sabrosas de vivir. La barca sacudida por el viento y las olas es una imagen de la Iglesia que navega por el mar tormentoso de este mundo antes de llegar a la otra orilla. La orilla que también puede hacer referencia a la orilla de Dios cuando todo llegue a su final, es decir, la Iglesia que sigue navegando en la esperanza del cielo nuevo y de la tierra nueva. Esta Iglesia sacudida por las dificultades que vienen de todos lados y todos los días, pues Jesús dijo que el reino de Dios entra con violencia y los violentos son los que la conquistan. Mateo 11:12, es decir, los que se esfuerzan confiando siempre en el Señor, poniendo toda su esperanza en Él, los que día a día se la juegan toda y lo apuestan todo con tal de que Dios siga reinando y aconteciendo en este mundo y para la salvación de todos sin excepción ninguna, sin restricciones, sin diferencias, porque todos somos sus hijos y herederos de su reino. Por eso el Evangelio es propuesta y no imposición. Cada uno, en la medida que lo acoja, se va imponiendo las exigencias que le ayuden a identificarse con la palabra que lo anima y lo salva, como tuvieron que hacerlo aquellos que iban atemorizados con Jesús en la barca en medio de la borrasca, y tuvieron que ser testigos del milagro, de la calma del viento y del oleaje del mar. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Su fe en Jesús es garantía de su serenidad y de su fuerza para no desanimarse durante la travesía y no dejar de luchar a pesar de las dificultades, porque es siempre Jesús quien gobierna la barca de su Iglesia, a pesar de que parezca dormido, pero está siempre ahí al timón, y es Jesús quien con su palabra hace que las tormentas y los vientos huracanados se silencien y llegue la calma. Jesús duerme en la barca, alusión al misterio pascual de muerte y resurrección, pero al mismo tiempo se muestra amo y señor de los elementos cósmicos y materiales, y le obedecen, pues Él es el Señor del cielo y de la tierra. Es Dios en medio de nosotros, Dios salvándonos y Dios reinando en los corazones que saben acogerlo y confían siempre en Él. Él se manifiesta a nosotros como Dios hecho hombre. Los discípulos, que nada podían hacer contra los elementos, contemplan admirados cómo un hombre lo domina todo, pues ha vencido la muerte y el pecado. La Iglesia, es decir, todos los que ponemos toda nuestra fe y confianza en Jesús, guiados por Él, avanzamos confiados entre las tormentas de este mundo hacia la otra orilla, donde alcanzaremos la paz y la tranquilidad de Dios. Llevemos a Jesús tal como es, a nuestra barca. Tomémoslo sin querer necesariamente que haga lo que queremos, sin ponerle condiciones. Tomémoslo tal como es, libre, incluso de nuestros santos designios. Tomémoslo tal como es, siempre vuelto al Padre, intenso y auténtico, apasionado y amoroso, viril y muy tierno. Llevémoslo en nuestra barca, sabiendo que donde quiera que vayamos, Él está con nosotros, e incluso en la tormenta más oscura, cuando realmente sentimos el agua entrando en el casco y llegando a nuestros tobillos, incluso cuando tenemos la impresión de que el hecho de ser creyentes no cambia nada. En definitiva, no es tan diferente a no tener un ideal, incluso cuando Dios parece una estrella lejana, cuya débil luz no puede calentar nuestras vidas. Tomémoslo en cuenta. Con Él o sin Él nuestra vida cambia radicalmente. Con Él o sin Él la forma de ver las cosas no es la misma. Con Él o sin Él nuestra forma de amar es diferente. Sí, Señor, ven como eres en nuestra barca. Seremos nosotros quienes cambiemos sin condiciones, acogiéndote y amándote por lo que eres.
Pasemos a la otra orilla, al otro lado. Para Jesús y sus seguidores, la otra orilla es la pagana, la aterradora, mirada con recelo por los puros de Israel y por nosotros hoy, que tantas veces nos creemos puros, santos y los mejores. Una tierra perdida, una tierra maldita, una tierra aterradora. Sin embargo, el Señor nos pide que vayamos donde no nos gustaría ir, donde nos resistimos a ir, porque muchos no son como nosotros, que vayamos al encuentro de otros que no piensan como nosotros, que nos atrevamos, que evangelicemos. Nos pide que abandonemos nuestros entornos protegidos, que no nos quedemos sentados esperando que otros vengan a nuestras reuniones. Hoy tenemos que ir a las periferias existenciales, como dice y propone el Papa Francisco. Por supuesto, el mundo exterior es hostil hacia nosotros, pero es el mundo el que ama el Señor y al que vino a hacer una nueva creación. A veces somos sacudidos por tormentas, por fuerzas adversas. No estamos solos en la travesía, no estamos solos en la tormenta. Tomemos al Señor tal como es, exigente, desestabilizador, misterio inquietante, siempre diferente de lo que quisiéramos que fuera. Tomémoslo así, sin poner condiciones, sin proyectar sobre él nuestras máscaras respetables, falsamente religiosas y excesivamente devotas. No tiene el Hijo del Hombre donde recostar la cabeza. ¿Por qué habríamos de colocarlo en nuestras pequeñas y cómodas certezas? Atrevámonos, vámonos, tomémoslo como es en nuestra vida, dejémoslo hacer lo que Él vino a hacer, calmar nuestras tempestades y hacernos llegar a la otra orilla, de tal manera que todos podamos gozar de su amor misericordioso, gratuito e insospechado. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a llevar a su Hijo Jesucristo como es en nuestra barca, sin reticencias o condiciones innecesarias e inútiles, pues Él es Señor de cielo y tierra, el Dios que gobierna todo el universo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.